Muy bien, entonces en la exposición, como en el texto, defiendo las siguientes tres tesis. La primera es que la producción, intercambio y uso del conocimiento jurídico están sometidos a una economía política. Esto quiere decir que hay un conjunto de reglas y principios que determinan las condiciones de posibilidad para la creación, intercambio y consumo de teoría, doctrina y prácticas jurídicas. La segunda tesis hace referencia a la idea de que la economía política del conocimiento jurídico contribuye a la creación de nuestra imaginación jurídico-política. Construye en particular un sujeto de conocimiento particular que actúa dentro de un tiempo y un espacio específicos. La tercera tesis es que la economía política del conocimiento jurídico está constituida por dos modelos. Por un lado, el modelo del libre mercado de las ideas jurídicas, que desde mi perspectiva controla nuestra imaginación jurídico-política normativa. En segunda instancia, segundo componente de esta economía política del conocimiento jurídico es lo que yo llamo el modelo colonial de producción de conocimiento jurídico. Este modelo coexiste en nuestra imaginación jurídico-política con el modelo del libre mercado de las ideas jurídicas. Sin embargo, el impacto que tiene en las conductas de creación, intercambio y uso de conocimiento jurídico es mucho mayor. En esa medida, entonces, los dos modelos coexisten en nuestra imaginación jurídico-política en disonancia cognitiva. Hay una profunda tensión entre los dos y aunque desde el punto de vista normativo el modelo del libre mercado de las ideas jurídicas constituye el centro de esa imaginación, está en tensión con el modelo colonial que aparece en la periferia de nuestra imaginación jurídico-política, que sin embargo determina de manera importante la manera como actuamos, la manera como se generan prácticas relacionadas con la creación, uso, intercambio, legitimación del conocimiento jurídico. Ahora, estos temas abstractos generales y temas abstractos más puntuales están conectados con algunos problemas prácticos que muestran nuevamente la relevancia del objeto de estudio. Cuestiones como las siguientes mostrarían la relevancia práctica del objeto de estudio. ¿Por qué los trasplantes jurídicos típicamente son exportados por países del norte global y recibidos o importados por países del sur global? ¿Por qué la gramática del constitucionalismo moderno está constituido por un pequeño grupo de teóricos políticos que provienen fundamentalmente de Europa y Norteamérica? ¿Por qué un amplio número de académicos del derecho del sur global pueden reconocer y discutir con algún conocimiento casos como Roe versus Wade, pero no tienen el mismo conocimiento o capacidad de discusión de los casos canadiense o colombiano que están relacionados con el aborto, que tocan y que deciden el tema del aborto? O temas relacionados con teoría jurídica, porque Hart, Dworkin, Alexi, entre otros, dominan la teoría jurídica del sur global. Empecemos entonces con el modelo del libre mercado de las ideas jurídicas. Desde mi perspectiva, este modelo gira en torno a cuatro categorías. La primera es un concepto de sujeto, particularmente de sujeto de conocimiento. La segunda, un concepto de tiempo. La tercera, un concepto de espacio. Y la cuarta, un conjunto de reglas y principios que guían el actuar de este sujeto de conocimiento en ese espacio y ese tiempo particulares que provee, que construye el modelo del libre mercado de las ideas jurídicas. Empecemos entonces con la idea de sujeto, con el concepto de sujeto que construye este modelo del libre mercado de las ideas jurídicas. Desde mi perspectiva, este sujeto es un sujeto abstracto, autónomo y racional que tiene el potencial de crear, intercambiar y usar conocimiento jurídico. En esta medida, entonces, el modelo está comprometido con el principio de igualdad. Todos los seres humanos tendríamos la capacidad de crear conocimiento jurídico. En esta medida, entonces, lo que es relevante para el modelo no son las características particulares que constituyen a cada individuo, a cada sujeto de conocimiento,
sino que estamos frente a un sujeto desencarnado que se concentra en la potencialidad que tiene para crear e intercambiar conocimiento jurídico. El concepto de tiempo, que va de la mano con este concepto de sujeto de conocimiento en el modelo del libre mercado de las ideas jurídicas, es lineal pero infinito. Es consecuencia de la interacción continua entre dos valores que son centrales para la modernidad liberal e ilustrada, que son la voluntad y la razón. El concepto de espacio, que se concatena con el de tiempo y sujeto en este modelo liberal de producción e intercambio de ideas jurídicas, de conocimiento jurídico, es un espacio global y multidireccional. El único límite geográfico, en esta geografía conceptual, para la producción de conocimiento jurídico es el límite que genera nuestro globo terráqueo. Ahora bien, estos conceptos de tiempo, espacio y sujeto de conocimiento van de la mano con un conjunto de reglas y principios más precisas que guían al sujeto de conocimiento. Los tres principios más importantes del modelo, creo yo, que son los siguientes. En primera instancia, lo que podríamos llamar el principio de meritocracia. En esta medida, entonces, el sujeto que crea conocimiento jurídico, y particularmente el que crea conocimiento jurídico de calidad, es un sujeto autónomo que es capaz de crear ese tipo de conocimiento por su disciplina y su trabajo. Es decir, lo que encontramos acá es que hay una decisión, hay un elemento volitivo del sujeto de conocimiento por crear ese conocimiento original, que va de la mano de una forma específica de entender el trabajo de creación de conocimiento. El segundo principio sería lo que podríamos llamar el principio de verdad. Y esto tiene que ver entonces con las ideas jurídicas que triunfan en el mercado de las ideas jurídicas, en el mercado de la cultura jurídica. El modelo considera entonces que las ideas que efectivamente logran sobresalir, que sobreviven en este mercado, son aquellas que tienen el mayor poder explicativo, analítico o normativo. Es decir, aquellas que se acercan de mejor manera al concepto de verdad, cualquiera que sea ese concepto de verdad que se defienda. El tercer principio es el principio de utilidad. El conocimiento valioso, el mejor conocimiento, según el modelo, es aquel que resuelve, o que por lo menos contribuye a resolver, los problemas políticos y jurídicos de la comunidad. Nuevamente, y aquí se concatena con lo que había mencionado hace un momento cuando discutía los conceptos de sujeto, espacio y tiempo, el asunto central es cómo alcanzar objetivos básicos de cualquier comunidad política moderna, como la paz y la prosperidad. Ahora bien, desde mi perspectiva, el modelo del libre mercado de las ideas jurídicas es capaz de controlar una parte importante de nuestra imaginación jurídico-política normativa, porque está concatenado con una serie de valores modernos e ilustrados con los que ya estamos comprometidos de manera implícita o explícita. Ahora bien, entrando ya a la segunda parte de la exposición, este modelo del libre mercado de las ideas jurídicas va de la mano, está interactuando continuamente con el modelo colonial de producción de conocimiento jurídico. Y este modelo colonial también gira en torno a estas cuatro categorías: sujeto, sujeto de conocimiento, tiempo, espacio y un conjunto de reglas y principios más precisas que guían a este sujeto en ese espacio y tiempo particulares. El modelo tiene un concepto de sujeto binario. Por un lado, entonces, tenemos el sujeto de la colonia, el sujeto colonial. Por el otro lado, tenemos el sujeto del norte global o el sujeto de la metrópolis. El sujeto de la colonia y el sujeto de la metrópolis, los dos, son sujetos territorializados y racializados. En esta medida, entonces, la identidad de estos sujetos se define por el lugar donde están localizados: el norte global o el sur global, la colonia o la metrópolis. Estos sujetos y estos territorios
¿cierto? Vemos aquí que espacio, geografía conceptual y concepto de sujeto de conocimiento están entrecruzados. Son sujetos que, como decía hace un momento, están racializados. El espacio del sur global, el sujeto colonial, es un sujeto no blanco, mientras que el sujeto de la metrópolis, el sujeto del norte global, es un sujeto blanco. Ahora bien, este sujeto binario del modelo colonial de producción de conocimiento jurídico tiene una relación particular con la historia, con el tiempo. Por un lado, entonces, el sujeto metrópolis es un sujeto con historia y es un sujeto que vale la pena historizar. Mientras que el sujeto colonial es un sujeto que es ahistórico, es decir, que no tiene historia, o es miembro de una historia, de una narrativa histórica a la que ha llegado tarde. Es un miembro menor de una tradición jurídica particular. En esta medida, entonces, el sujeto metrópolis es concebido como un sujeto de derechos y como un sujeto con la capacidad de crear conocimiento jurídico. Mientras que el sujeto colonial es lo que quisiera llamar un bárbaro jurídico, un objeto de derechos que solo tiene la capacidad de reproducir y de diseminar el conocimiento jurídico. La geografía conceptual del modelo colonial de producción de conocimiento jurídico es también una geografía binaria. Aparece nuevamente la idea de norte global y de sur global. Y ciertamente estas son categorías generales que son problemáticas y que creo que en el texto intento precisar. Cuando no son usadas de manera precisa, pueden homogeneizar espacios geográficos materiales y conceptuales profundamente heterogéneos. Sin embargo, yo creo que siguen siendo útiles para nombrar la específica desigualdad en la distribución de poder para crear e intercambiar conocimiento jurídico. Desigualdad que va de la mano que intersecta con la distribución desigual de poder político, económico, militar y cultural. Ahora bien, el tiempo de este modelo de producción de conocimiento jurídico es lineal pero infinito. El tiempo entonces se entiende como una cadena formada por una serie de momentos que terminan en el derecho de la metrópoli y en un espacio en donde, como los sujetos de conocimiento de la metrópoli, metropolitanos, tienen la capacidad de crear conocimiento jurídico original y valioso. En esta medida entonces el pasado jurídico de la metrópoli, ¿cierto?, de la colonia no existe, es irrelevante para la creación de conocimiento jurídico. El presente, por el contrario, es un esfuerzo continuo por avanzar en los eslabones de la cadena que terminarían en este momento del derecho metrópoli, de capacidad de creación de derecho que tiene la metrópoli. El futuro, por tanto, es concebido como un punto final en el que la colonia se identifica con la metrópolis. Claro, en términos jurídicos, en términos de capacidad de creación de conocimiento jurídico original y valioso. En contraste, la metrópolis está situada al final de la historia. Su pasado y su presente colapsan en lo que yo llamaría un presente eterno y unitario. El tiempo de la metrópolis no está fragmentado, es unidad y se percibe, se aprende, se captura como una unidad sin ningún tipo de fisura. Las reglas y principios que constituyen al modelo, que guían de manera más precisa al sujeto de conocimiento metropolitano y al sujeto colonial, son varias. Sin embargo, en esta exposición quisiera referirme a las que yo creo que son las cuatro principales. La primera es la oposición conceptual mímesis-autopoiesis. Por un lado, entonces, tenemos a los espacios geográficos, los contextos de producción de conocimiento jurídico, que tienen únicamente la capacidad de reproducción
de conocimiento jurídico y de diseminación de conocimiento jurídico que es creado en otros espacios. Por el otro lado, tenemos los contextos de producción que tienen efectivamente la posibilidad de generar conocimiento jurídico por sí mismos, los espacios jurídicos autopoieticos. La segunda oposición conceptual es la de que yo llamaría conocimiento jurídico local versus conocimiento jurídico universal. Se parte de la premisa en el modelo colonial de que el conocimiento generado por el norte global es un conocimiento universal, es decir, es un conocimiento que puede cruzar fronteras estatales sin ningún tipo de problema, y no solo estatales, sino fronteras de cultura jurídica sin que haya ninguna dificultad. Se parte entonces de la base de que, aunque es un conocimiento que surge en un contexto particular, en la medida en que es un contexto de producción rico de conocimiento jurídico, ese conocimiento inmediatamente se universaliza. Por el otro lado, el conocimiento jurídico creado en la colonia es un conocimiento jurídico localizado, local, que no puede escapar a los límites creados por sus perspectivas jurídico-políticas, ¿cierto? ¿Cuáles son los límites del Estado? ¿Cuáles son los límites de su cultura jurídica? La tercera oposición conceptual hace referencia a la tensión entre cultura y derecho. Típicamente entonces se parte de la premisa de que el derecho y la cultura tienen una relación orgánica. El derecho debería ser un reflejo del ethos de la comunidad, de la nación en la que surge, ¿cierto? La cuestión entonces es que el modelo considera que en la metrópoli existe una buena cultura que tiene la capacidad de crear un buen derecho, ¿cierto? Esa premisa se materializa, la premisa de relación orgánica entre derecho y cultura se materializa en la metrópolis. Mientras que en la colonia, aunque hay cultura, esa es una cultura pobre que no tiene la capacidad de crear buen conocimiento jurídico, ¿cierto? Es un conocimiento jurídico, y aquí, claro, todas las oposiciones conceptuales se entrecruzan. En esa medida, entonces, el espacio colonial es un espacio mimético y es un espacio de creación de conocimiento jurídico local, no universal. La última, la cuarta oposición conceptual es la de lenguajes apropiados para el conocimiento jurídico y lenguajes inapropiados para el conocimiento jurídico. Se parte entonces de la premisa en el modelo colonial de que hay cierto tipo de lenguajes que tienen ciertas características que les permiten ser un vehículo adecuado para la creación y comunicación del conocimiento jurídico, y hay otros que no. Yo creo que una parte importante de nuestra teoría jurídica se concibe por sus mismos creadores y se percibe por aquellos que lo reciben en el norte global, particularmente en los Estados Unidos y en algunas partes de Europa occidental, como un conocimiento que busca fundamentalmente diseminar y explicar la teoría creada en el norte global. En esa medida, entonces, nuestros textos teóricos, muchos de ellos evidentemente hay excepciones y notables excepciones, es una combinación de lectura exegética con glosas explicativas que tienen como fin formar a las nuevas generaciones en el canon teórico contemporáneo. Esto creo, esta forma de asumir nuestra relación con la teoría, nuestra quiero decir, de las personas que hacemos teoría jurídica en la región, muestra lo que podríamos llamar una subordinación epistémica del sur global. Y esto me parece importante porque los modelos operan, claro, de muy diversas maneras en diversos contextos jurídicos, diversos contextos de producción, de doctrina, de teoría, de prácticas jurídicas. Y no son una imposición del norte global, es decir, estos modelos, y particularmente el modelo colonial, que determina una parte importante de nuestras prácticas, no son simplemente una creación, ¿cierto?, del norte global que se impone a través de la fuerza dura o la fuerza suave, el disciplinamiento en los académicos del sur global. Por un lado, entonces, esta idea de la relación orgánica entre derecho y cultura,
¿cierto? Continuamente vemos referencias que nos indican que una cultura como la estadounidense es una cultura rica que permite la creación de buena teoría jurídica, ¿cierto? Mientras que las culturas latinoamericanas no tienen las características, no tienen los elementos sustantivos que permitirían efectivamente la creación de conocimiento jurídico adecuado. Hay una disociación entre cultura y derecho, dentro del derecho de la teoría, en nuestra región, mientras que hay una relación fluida, estrecha, valiosa entre la cultura y el derecho estadounidense, particularmente el teórico. En esa medida, entonces, ya sintetizando, el texto que va de la mano de otros textos sobre constitucionalismo del sur global y sobre cuestiones clínicas, un análisis, digamos, de los intercambios clínicos entre el norte y el sur global, lo que pretenden es reflexionar sobre un tema que creo que ha sido poco explorado en nuestra academia, y es la idea de que el conocimiento jurídico, ¿cierto?, se crea, se intercambia, se usa, se legitima de formas particulares, ¿cierto? Yo creo que es un lugar común en la academia pensar que en la academia jurídica y en general en las universidades, tanto del norte como del sur global, decir que el derecho es poder, ¿cierto? Efectivamente, todo el tiempo vemos cuáles son los efectos que tiene el derecho en la ciudadanía para su autonomía, en los ciudadanos para la autonomía o para su patrimonio. Por el otro lado, creo que también es un lugar común decir que el conocimiento es poder, ¿cierto? Después del estructuralismo y el postestructuralismo, creo que esas son premisas fácilmente aceptables por parte de los académicos del derecho. Sin embargo, creo que no hemos explorado suficientemente la idea de que el conocimiento jurídico específicamente es una forma de poder y que tiene unas dinámicas de creación, de intercambio, de uso y de legitimación. Ese es el proyecto académico en el que vengo trabajando desde un tiempo y al que quisiera dedicar todavía un tiempo más. Muchas gracias.